¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios, en el cual para esta semana es mejor comenzar analizando esos temas de coyuntura. ¿Qué pasó en el fin de semana? ¿Qué es eso tan importante que tenemos que hablar? Por ejemplo, ¿qué pasa con las declaraciones del exdiputado Shafiq Handal? ¿Será en verdad que Estados Unidos le está dando dinero a las ONG para hacer estas marchas? ¿Será que no? ¿Serán inventos de él? ¿Qué está pasando también con el presupuesto general de la nación? ¿Hacia dónde va a ir destinado? Esto y más, nosotros en esta noche lo estaremos analizando con Adrián Cortés, quien es analista juvenil de temas de coyuntura. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Luis, buenas noches, muchísimas gracias por invitarme al programa. Me siento halagado de estar acá sentado en esta silla donde han estado muy buenos amigos en programas anteriores, así que aquí listo para hablar de los temas que tú ya bien mencionabas. Desde luego, vamos a comenzar con eso, ¿no? Con las declaraciones del exdiputado Shafiq Handal. A ver, ¿qué sucedía con él? Hace un par de días daba unas declaraciones y mencionaba que Estados Unidos en efecto estaba financiando las marchas, que estaba financiando a ONGs y que, por ejemplo, los buses que venían de este Morazán costaban muchísimo dinero, costaban entre 500 y 600 dólares. Por ahí se estaba analizando, bueno, pero es lo mismo que cuesta un boleto de ir desde El Salvador hacia Perú. Entonces a muchos les parece algo descabellado. ¿Tiene razón Shafiq Handal en dar estas declaraciones? ¿Es un invento más? Bueno, mira, Luis, es bien importante hacer mención que lastimosamente a estos personajes políticos, lastimosamente poco o mucho se les puede creer. El tema acá es la viralización que se hacen de estas palabras. Obviamente el mismo presidente de la República puso una publicación específica, un extracto del video de donde él está mencionando estas cosas. Desde ahí, obviamente, por todo el mercadeo digital que tiene el presidente en sus redes sociales, obviamente se escucha en todas partes del mundo las palabras de Shafiq Handal. ¿Qué pasa con esto? Yo no puedo decir si es cierto o no. Me atrevería a decir que, en mi opinión, puede ser cierto en cuanto a que sí habrá una parte, tal vez, que ciertos sectores la financien, y no solo estoy hablando de Estados Unidos, pueden haber otros sectores también que financian a grupos para que vayan a las marchas. Lo malo de esto es generalizar las marchas y decir que todas las personas que estaban en la marcha son parte de un sector que está comprando a esas personas. Ese es lo malo, tildar de que toda la gente que está ahí está vendida por una causa, porque le están pagando, porque un sector está patrocinando eso, un sector que está, como el presidente lo dijo, en contra del gobierno. Eso es lo malo. Yo conozco muchas personas, muchas familias que han asistido a 2 de las 3 marchas. A esta última, por ejemplo, algunas personas que conozco no fueron, pero a las 2 marchas anteriores yo conozco muchas personas que fueron, personas que no pertenecen a ningún partido político, que simple y sencillamente están descontentos con el actuar del gobierno. Entonces, por eso digo, generalizar que todas las personas que estaban en la marcha son parte de un sector que está comprando a estas personas es lo negativo del caso. Y a este tipo de personas, como te digo también, poco o mucho se les puede creer ya. Yo siempre he dicho también que estas personas lleguen a estos activistas políticos ya tildados de que son afín a un partido político, o estos exfuncionarios como Shafiq Handal. Se vio la vez pasada en un canal de televisión, si no me recuerdo fue Grupo Megavisión, que sacaba las declaraciones de Medardo González. Yo me pongo a pensar, ¿por qué los medios de comunicación siguen queriendo captar opinión de estas personas que tanto daño le han hecho al país antes? Cuando la gente que no pertenece a las marchas o que no va a las marchas ve esto en redes sociales o en los medios de comunicación, la gente, ¿qué es lo primero que piensa? Si anda ahí, toda la gente que ha de andar ahí es del FMLN. Entonces el presidente sí tiene razón. Es ahí lo negativo del caso. Ahora, quisiera preguntarte esto porque entramos en una contradicción de parte de las declaraciones de diversos funcionarios. Por una parte, cuando sale alguien de FMLN, cuando sale alguien de Arena o en general de la oposición, dice, ¿por qué nosotros tenemos que creerles a ellos? Ellos ya perdieron su poder, tuvieron su oportunidad, no arreglaron nada, ¿por qué hay que creerles?
Pero viene Shafik Handa y en efecto los funcionarios del gobierno toman sus declaraciones. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué a veces se le puede creer y por qué a veces no se le puede creer si menciona que se ha perdido toda credibilidad? Aquí la verdad es que se da mucho la situación de poner a conveniencia las cosas o las situaciones que suceden. Y lastimosamente la oposición pone en bandeja de plata muchas veces estas situaciones. Muchos casos han pasado alrededor de estos meses o este año y medio que lleva el gobierno actual, en donde la oposición ha hecho ciertos detalles o ciertas acciones que son negativas y que obviamente el gobierno se apropia de ellas en beneficio propio. Y obviamente aquí es donde el presidente y su equipo digital o su equipo de marketing obviamente está a la expectativa de todo este tipo de declaraciones o acciones que la oposición haga para favorecerlos a ellos mismos, que obviamente es un error completo. Acá yo creo que queda a criterio propio de la gente. Creo que yo siempre voy a decir que la gente lo que debe hacer es informarse por cualquier tipo de medios. Lo que uno hace mal es cerrarse o informarse en una sola fuente. Eso es lo malo, porque hay gente que acá, y hay que decirlo, ve solo noticias de la Brittany en redes sociales. O sea, ¿y qué va a hacer la Brittany en redes sociales? Solo hablar bien del gobierno, obviamente. Entonces, desde ahí, obviamente, uno tiene que ser crítico también de las cosas como pasan a medida los detalles se vayan generando en la política. Acá todos los partidos políticos han tenido, en este caso, los partidos tradicionales como Arena y el FMLN, y ahora un partido grande como es Nuevas Ideas, han tenido la posibilidad de estar dentro del gobierno y hacer las cosas bien. El gobierno actual, obviamente, que es de Gana, pero todos sabemos que es de Nuevas Ideas, pero hoy tiene la oportunidad o tendría la oportunidad de querer mejorar las cosas que en el pasado Arena y el FMLN por 30 años hicieron mal, o en su caso, si estamos hablando de todavía muchísimos más años anteriores, el mismo PCN, que también duró mucho tiempo en el gobierno. Entonces, no mejorar esas cosas o hacer lo mismo, ese es el detalle. O sea, acá siempre es como decir, hacer lo mismo de los mismos de siempre, o acá los mismos de siempre hicieron tal y tal cosa, pero ¿qué está haciendo este gobierno? ¿No está haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores? No muchos diputados o muchos funcionarios públicos tienen poca transparencia en sus instituciones, han metido familiares, el nepotismo ha reinado en este gobierno. Pero ellos mencionan que el nepotismo era una de las situaciones que querían eliminar, ¿no? De hecho, el mismo presidente al entrar, no sé si tú te recuerdas, Luis, al entrar a su actual gestión, no sé si te recordás que hasta se hizo meme y viral el tema de ministro tal, le ordeno que en Twitter despidiera a mucha parte de familia que el FMLN tenía dentro del gobierno, cosa que está bien, correcto, porque obviamente eso está penado por la ley, por el nepotismo. Pero ¿qué ha hecho este gobierno también? Entonces, ahí empieza obviamente la balanza a ponerse casi que a la misma altura, ¿verdad? Y ahí es donde empieza a uno a decir como ciudadano, como parte de la sociedad civil crítica, ¿qué está pasando entonces? El gobierno, estas palabras o este tipo de acciones siempre las va a atribuir a beneficio propio de manera positiva, obviamente. Ahora bien, tú mencionas que posiblemente una parte de los asistentes a las diferentes marchas, en efecto, pueden estar siendo financiados, pero no necesariamente por la Embajada de los Estados Unidos. Ahora bien, es cierto que algunos funcionarios dicen que la Embajada financia no con miles, fíjate, no dicen miles, dicen millones de dólares. Una marcha, digamos, donde asistan 4.000, 5.000 personas, poco más, en efecto, puedes ver como que hay millones de dólares, oídaselo bien, millones de dólares para financiar una marcha así. No creo, sinceramente no creo. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, la marcha que hubo en septiembre, el 15 de septiembre, si no, sí, 15 de septiembre fue, ¿verdad? Fue una marcha masiva, no sé si tú te recuerdas las fotos, imágenes que hubo en todo ese día de la marcha que hubo completamente de la gente, de la sociedad civil, y ahí andaban personas del FMLN, ahí andaban grupos de izquierda, andaban grupos de derecha, andaban partidos políticos, Nuestro Tiempo, andaba también algunos funcionarios de diputados, en este caso del partido Arena. Obviamente a estas personas no las patrocina la embajada, llegan con sus propios recursos. Y por ejemplo, yo tengo muchas amistades de partidos políticos, en este caso del partido Nuestro Tiempo, y yo vi muchas imágenes de personas que andaban en la marcha. No creo y estoy seguro, no metería mis manos al fuego tampoco, pero creería el 99.9% de seguridad
que obviamente en esta parte la Embajada de Estados Unidos o algún sector de Estados Unidos ha pagado a estas personas para que vayan. Tal vez, como te digo, a grupos pequeños, puede ser así, pero no creo que tampoco se gasten millones de dólares en eso. Ahora bien, ¿tú consideras que la misma oposición, tras que ya es reducida, pero está haciendo las cosas tan mal para seguirse reduciendo? ¿Qué nos puedes decir? Sí, de hecho, como te decía, creo que el mayor error de la oposición en estos momentos es ponerle en bandeja de plata muchas situaciones al gobierno actual. Y ojo, que yo siempre también digo y menciono, no es que uno esté en contra del gobierno, si uno como salvadoreño lo que mejor quiere es que el gobierno en turno le vaya de lo mejor posible, que haga todas las cosas acorde para que la sociedad y nuestro país esté en desarrollo constante, que es lo que obviamente como salvadoreños queremos, pues. No es que estemos en contra del gobierno, lo que sucede acá es que se hacen ciertas situaciones que están obviamente fuera del lugar de cómo se maneja la cosa pública. Y acá obviamente el hecho de que estos partidos políticos muchas veces sigan haciendo o sigan teniendo acciones negativas, le dan más recursos al gobierno, al mismo presidente o a sus mismos funcionarios, le dan más recursos para que obviamente la gente siga desvalorizando lo que la oposición hizo en aquel momento y lo que sigue haciendo en el momento actual. Ok, ahora me encantaría preguntarte sobre el presupuesto general de la nación. ¿A qué se le debería invertir más? Pero eso lo dialogaremos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos en su programa Criterios, dialogando sobre esos temas tan importantes de coyuntura con Adrián Cortés, quien es analista juvenil. Ahora corresponde hacerle mención al que será el presupuesto general de la Nación del año 2022. Por ejemplo, uno de los diputados de la bancada, Sean Cristian Guevara, menciona que parte del presupuesto irá destinado para niños con cáncer, personas con insuficiencia renal, con autismo, niños en orfanatos y personas con discapacidad. Y menciona también en el tuit que para ellos sí hay, pero para ladrones y corruptos ni un centavo. Entonces, realmente, ¿a dónde se debería invertir la mayor parte del presupuesto general? Esto es bien importante porque históricamente nuestro país siempre ha tenido problemas a la hora de querer dar el aval del presupuesto final que se da para la nación cada año. Acá incluso han hablado analistas, expertos del tema, diciendo que se debería hacer un presupuesto quinquenal mejor, en este caso para todo el gobierno. Y ahí hablan obviamente de ciertas falencias que se pueden ir subsanando en este sentido. Yo soy de las personas que piensa que siempre la educación tiene que ser un tema para apostarle. Siempre la educación tiene que ser un tema para apostarle lo más que se pueda. Al final la educación en el país no se vuelve un gasto, sino una inversión. Pero siempre he pensado también que tanto le conviene a un gobierno, no estoy hablando del gobierno actual, sino que estoy hablando de un gobierno general, que tanto le conviene a un gobierno tener a gente educada. O sea, ¿será de verdad importante el tema de educación para un país? ¿O definitivamente eso es un tema que nada más se maneja de manera coyuntural? En el sentido de que el año pasado tuvimos una reducción al presupuesto en el tema de educación. Incluso la misma universidad
tuvo una reducción en su presupuesto anual. La universidad, yo soy estudiante en la Universidad de El Salvador, e históricamente la Universidad de El Salvador siempre llega al mes de octubre, o sea, noviembre y diciembre siempre tiene temas de presupuesto, que tiene que pagar planillas, tiene que pagar gastos operativos, etcétera, porque el presupuesto que le han destinado ya no llega a cubrir todos los salarios digamos, del personal que cubre la Universidad de El Salvador. Es decir, que con déficit, ¿no? Exactamente. Entonces, el presidente de la República, en una de sus promesas de campaña, incluso antes, antes de ser candidato presidencial y que andaba haciendo una gira, me recuerdo que fue a la Universidad de El Salvador y prometió que en la Universidad de El Salvador le iba a mejorar el presupuesto, iba a mejorar las condiciones educativas de la misma universidad, que recordemos es la única universidad pública en nuestro país, a la que muchos estudiantes quieren acceder para poder tener un nivel de educación superior, porque obviamente acá hay que decirlo, el acceso a la educación superior todavía se vuelve más difícil. Si de por sí hay desertación en la educación media, ¿cómo no hacerlo o cómo no va a haber desertación a nivel superior? Si obviamente se vuelve más difícil porque los costos de universidades privadas son carísimos, y obviamente muchas personas o muchos jóvenes tienen que trabajar si quieren pensar en estudiar, porque trabajando obviamente se pueden costear sus propios estudios. Entonces el tema de educación para mí es algo siempre bien importante, sobre todo cuando la única universidad en el país pública es la Universidad de El Salvador, y sobre todo cuando a nivel nacional todavía siguen escuelas sin buenas condiciones para aprender, para que los niños jóvenes lleguen a aprender y lleguen a expandir su conocimiento. Incluso los mismos profesores, ahorita estamos en un tema con esto de la contratación de los nuevos maestros, estamos en un tema bien delicado porque obviamente hay muchos maestros que se quedaron fuera de la prueba. Creo que del 100%, no me atrevería a dar un dato exacto, pero porque no lo conozco, pero podría decir que el 70%, 70-75% de los que fueron a hacer la prueba, de los maestros que fueron a hacer la prueba, quedaron fuera de la misma, porque algunos decían que las pruebas estaban mal calificadas, etcétera, pero tenemos un problema serio porque tampoco la demanda de maestros es mucho, o sea, el Ministerio de Educación no puede tampoco abrir tantas plazas de maestros porque el presupuesto es pequeño y volvemos a lo mismo. El presupuesto es limitado. Es limitado. Entonces, ahí yo siento que hay un tema bien importante y que para el país siempre tiene que ser importante, que es el tema de educación. Ahora, incluso, y lo recalco, ¿qué tanto le puede convenir a un gobierno que el pueblo de verdad esté bien educado? Ahora, otro tema que hay que decirlo que es importante es el tema de seguridad. Para nadie es un secreto, y acá tampoco es un problema, los problemas de seguridad que existen no es un problema del actual gobierno. Los problemas de seguridad en nuestro país son problemas históricos que han venido posguerra, entonces posguerra civil. Entonces acá lo que se tiene que hacer, porque también es una situación que yo la veo desde ese punto, no es tampoco solo combatir a las pandillas, combatir a las maras o combatir a los grupos, estos grupos, sino que hay que hacer algo integral. Siempre lo he pensado, el tema de la prevención de la violencia siempre tiene que ser importante. En los mismos reclusorios donde están los jóvenes, por ejemplo, en el penal de Hilo Vasco, donde hay muchos jóvenes, ahí deberían obviamente hacer algo integral para que los jóvenes no salgan con más escuela de ahí, como dicen, ahí lo que llegan es agarrar escuela. Siempre la seguridad tiene que ser algo integral, y la prevención de la violencia siempre tiene que ser un eje transversal en todo el tema de seguridad, porque obviamente si prevenimos o empezamos a ver cómo prevenimos para un futuro, tal vez no tengamos en el momento acciones que den positivas, pero si en un futuro tal vez lejano o posiblemente no muy lejano podamos tener algún beneficio positivo para el tema de la seguridad. Así que la seguridad y el tema de la educación son temas también bien importantes. El mismo diputado Cristian Guevara mencionaba también que en este presupuesto del próximo año se van a incluir a ciertas personas o van a incluir recursos para ciertos grupos o ciertos sectores que también históricamente han sido excluidos en nuestro país, y eso lo veo bastante importante. ¿Tú crees que hasta la fecha, en cuanto tú mencionas el tema de educación y mencionas el tema de seguridad, ¿tú crees que hasta la fecha el dinero ha sido bien invertido, al menos en esos dos sectores? ¿O ha quedado mucho a deber?
Ha quedado mucho a deber, y no lo digo solo de este gobierno, lo digo de todos los gobiernos anteriores en el tema de seguridad. Si no, miremos las condiciones en las que estamos como país. Muchos acá o mucha sociedad habla de o quisiera o hace una comparación del tema de Costa Rica. Costa Rica hace muchísimos años obviamente eliminó sus Fuerzas Armadas y la policía. Costa Rica no existe eso, y desde ese entonces empezaron a apostar a la cultura, que también es un tema muy importante, el tema cultural en nuestro país. Empezaron a apostar a la cultura y a la educación. Eso está bien, pero ¿qué tanto podemos encontrar factores similares a los de Costa Rica para nosotros crear las mismas condiciones? En algún futuro podríamos hacerlo, pero en este es muy complicado. Correcto. Ahora bien, entonces el presupuesto, al menos de lo que menciona este diputado, está bien diseñado, al menos para este sector, porque tú mencionas que son sectores históricamente excluidos. Excluidos, definitivamente. Ahora, eso es por una parte, no todo el presupuesto va para ese lado, obviamente el presupuesto también va para otras entidades. Yo siempre voy a decir, en la Asamblea, y los mismos diputados lo saben, este año los diputados aumentaron, cada diputado en planilla, $2,000 más, a comparación a las legislaturas pasadas. Cada diputado tenía $12,000 por planilla. Eso le tenía de beneficio a un diputado por ser parte de la Asamblea Legislativa y para contratar personal. Que en los partidos políticos lo que se hace es que todo este dinero, estos $12,000, lo maneja la fracción partidaria. Y esta fracción es la que contrata el personal para cada diputado. En el caso, por ejemplo, en la legislatura pasada tuvimos al diputado Leonardo Bonilla, que fue el único diputado no partidario. Él manejaba sus propios recursos y tenía su propio personal, digamos que tenía la posibilidad de él mismo manejarlo personalmente. Pero los diputados tampoco es que se puedan dar tanta moralidad. O sea, si aquí los beneficios que los diputados tienen dentro de la Asamblea son muchísimos. Acceso a hospitales privados, acceso a gasolina, supermercado, les dan bonificación creo que de $2,000 y más. Pero no eran los privilegios que antes tenían como los denominados mismos de siempre. Los mismos de siempre. Entonces, ¿por qué no también reducir el presupuesto de la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no los mismos diputados pudieran ponerse la mano en el corazón, como decimos popularmente, y también reducir ese presupuesto para que eso vaya destinado a otras cosas que también son necesidades básicas en nuestro país? Eso también debería ser algo bien viable. Entonces, la gente, sí, obviamente no podemos quedarnos solo con este tuit del diputado Cristian Guevara. Obviamente, sí, qué bueno que vaya destinado ciertos recursos del presupuesto de la nación para estos grupos, que como te repito, son históricamente excluidos, pero también lo demás, ¿para dónde va? Hay que hacer mención también de eso y también decir lo que ellos sacan también de ese presupuesto, que es muchísimo. Ahora bien, ¿tú consideras oportuno que se dé un aumento en cuanto a publicidad gubernamental? No, no es necesario. De hecho, aquí la verdad es que si uno, voy a poner un ejemplo bien práctico. Uno como joven que quiere emprender, pone su negocio, y ahora el tema de las redes sociales obviamente está muy viralizado y sabes que hay mucho potencial para que tu marca crezca. Pero ¿cuál es la mejor publicidad? A mi parecer, la publicidad de boca en boca. ¿Qué es lo que pasa? Si vos tenés un emprendimiento, vendés ropa y es ropa buena, me vendés ropa a mí, yo puedo hacer que tenga un amigo que necesite ropa también, y lo que le voy a decir es que yo compré hace poco ropa en la tienda de Luis y venden ropa buena y ropa barata. No necesitas de una red social para que él pueda llegar a tu tienda. Entonces, lo mismo pasa con el gobierno. Siento que si el gobierno tuviera buenas acciones que se vieran reflejadas en la sociedad, que la misma población las pudiera ver, no tuviera necesidad de estar creando videos bonitos o fotos bonitas en redes sociales para que la demás gente pueda ver las acciones que se están realizando. Excelente, Adrián. En otro orden de ideas, quisiera preguntarte tu criterio respecto al desafuero al doctor Norman Quijano y hacia las posibles investigaciones que pueden estar en camino con la diputada Margarita Escobar. Pero eso, luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza.
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en su programa Criterios, donde en este bloque corresponde analizar si en efecto ha sido un buen beneficio para la ciudadanía que el doctor Norman Quijano haya sido desaforado, y también si en efecto están en camino las investigaciones contra Margarita Escobar. ¿Qué nos puedes decir? Luis, mira, hay que aclararle a la gente lo siguiente. Todo el proceso que se está llevando en contra del exdiputado Norman, bueno, ahora diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, es un proceso en el marco de la ley, hay que decirlo. Los diputados tienen la opción de poder desaforarlo. Mucho se hablaba acá del tema de que él ya no es parte de la Asamblea Legislativa, sino que de un parlamento mediante un protocolo que se suscribió hace muchos años de los países de la región centroamericana, por lo que se llevó a conformar el Parlamento Centroamericano. Pero hay que aclarar también, hay que aclararle a la gente que nuestra Constitución manda que ante cualquier norma secundaria, que en este caso es el protocolo suscrito para la creación del Parlamento Centroamericano, siempre va a prevalecer la misma Constitución. O sea que los diputados no hacen mal, en el marco de la ley se están dirigiendo bien para poder desaforar o para llevar todo este proceso de desafuero al exdiputado Norman Quijano. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay una situación bien clara para estas personas, no puedo hablar en general, sino que para este tipo de personas. Quiero hacer nada más una comparación, creo que también ya lo vamos a hablar en un momento, el tema del exalcalde Ernesto Mason, las condiciones deplorables en las que se encuentra de salud. Creo que la gente ha visto, y mucho se hablaba de la violación a sus derechos que están sucediendo en los centros penitenciarios que lo están atendiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo lo veo desde el punto del exdiputado Norman Quijano, me imagino, era de decir, yo me sometiera, obviamente, como una persona que él dice que es inocente, someterse ante un proceso legal normal en nuestro país sería lo mejor, claro, para él demostrar su inocencia mediante pruebas y mediante una serie de situaciones que se vayan dando en el juicio que se lleve contra él. Pero él quizás ha de tener, hay que decirlo así tal cual, miedo para las instituciones de nuestro país. Recordemos que las instituciones, y lastimosamente así es, y hay que decirlo, están siendo manejadas totalmente por el gobierno central. Entonces, desde ahí la paridad y la consecuencia positiva para estas personas no es viable, ¿verdad? Entonces creo que por eso es que muchas personas están en contra de que esto suceda. Ahora bien, es algo que yo creo que incluso se votó la semana pasada, si no me equivoco, para que se desaforara totalmente, y ahora va a empezar en un proceso completo. Mucha gente se dice, ¿por qué ni el partido lo quiso apoyar? No sé si recordás tú que se le pidió al doctor Portillo Cuadra que pudiera ser el abogado defensor de Norman Quijano en todo este proceso de desafuero que se hizo dentro de la Asamblea Legislativa, y él no quiso, como parte de la fracción, porque él, si no me equivoco, es el director de la fracción del Partido Arena. Entonces, eso también te dice mucho, el apoyo que se le está dando del partido, porque no se sabe si de verdad es culpable o no lo es. Entonces, yo lo que creo es que una persona, si es inocente, tiene que apegarse a todas las normas de las leyes que hay en nuestro país y tiene que llevar el proceso normal del caso. ¿Cómo se pueda manejar dentro de las mismas instituciones que existen en nuestro país, que velan por el cumplimiento de las leyes? Eso no lo sabemos, pero una persona tiene que apegarse a la ley y tiene que llevar un proceso normal. Él actuó o hizo una acción mal que tiene que demostrar si al final es inocente o no. Entonces, para mí, él tiene que cumplir las leyes y cumplir con su país. Él fue candidato presidencial, mucho tiempo alcalde de San Salvador, también mucho tiempo diputado de la Asamblea Legislativa. Entonces,
creo que es una cuestión también de moralidad de cada persona poder demostrar su inocencia. En este caso, el exdiputado Norman Quijano tiene que hacerlo. Adrián, tú mencionabas al exalcalde, Ernesto Mason. Por ahí se ha dialogado de que él está en condiciones deplorables y que se le está vulnerando su integridad física y su integridad mental. ¿Podrá ser eso cierto? No lo digo yo, lo dicen las mismas imágenes. Las últimas imágenes que vimos del exalcalde Ernesto Mason fue cuando lo llevaban de nuevo al centro penitenciario, que lo estaban acusando por otro delito, porque él, recordemos que estaba guardando arresto domiciliar, y lo volvieron a llevar a un centro penitenciario. En las últimas imágenes como alcalde no era ni la sombra de lo que se vio en esas imágenes, una mirada totalmente perdida, físicamente desgastado, sumamente delgado. Entonces, la verdad es que las condiciones en cuanto a sus derechos no creo que se las estén velando como tal, y eso se vio en las imágenes que sacaron de él, fotografías que salieron en redes sociales y en medios de comunicación. Lo digo, recalco, no lo estoy diciendo yo, no es invento mío, son cosas que uno puede ver en redes sociales, y la verdad es que si lo vemos bajo esa dinámica, sí se le están violando los derechos. Se le está tratando como a cualquier otro reo. No como cualquier otro reo, aquí hay reos que tienen privilegios, aquí hay reos y hay que decirlo. Aquí hay personas que han de tener privilegios dentro de los centros penitenciarios, pero sí lo están tratando, supongo yo, como a cualquier otro reo, digamos, mortal o simple, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces, creo que hay condiciones que las personas pierden, y la misma Constitución lo dice, que se pierden muchos derechos a la hora de que tú cometes un delito, y en este caso pues las personas que están dentro de un centro penitenciario pues saben que esa es la consecuencia de las acciones negativas. Ahora, en redes sociales se está manejando que muy probablemente la próxima persona a ser investigada sea Margarita Escobar, y ha levantado bastantes sospechas debido al silencio que se maneja. De hecho, hasta ha desaparecido mucho, y es una actual diputada de la Asamblea Legislativa. No la he visto mucho ya participando incluso en entrevistas de los programas tradicionales. ¿Podrá ser un indicio de lo que viene? Podría ser. Acá mucho se hablaba del presidente Sánchez Serén, mucho se hablaba de Sigfrido Reyes, que solo eran especulaciones, que los querían investigar, y lo que ellos decidieron mejor hacer es irse fuera del país, porque sabían que procesos de investigaciones venían en su contra en el país. Entonces, no me extrañaría tampoco de la diputada Margarita Escobar, que es una funcionaria que lastimosamente tiene cola que le pisen, como decimos en nuestro país. Claro. Como tal, tú mencionas que algunos funcionarios, bueno, de gestiones pasadas, iban a ser investigados, pero el gobierno se tardó mucho y al final terminaron huyendo. Entonces, el gobierno, ¿por qué se supone que se ha tardado tanto y ha permitido que al final huyan? Yo no creo que sea tanto que hayan permitido, sino que creo que los procesos, obviamente hay que tener una cierta garantía legal para poder denunciar a una persona, ¿verdad? Pero estamos hablando de que se supone que tienen todo el poder. Claro, pero a lo que voy es que creería yo, esto es mi opinión, creería yo que los procesos para encontrar ciertas causas en las personas que iban a estar investigando, los exfuncionarios que iban a investigar, creo yo que quizás no estaban del todo acorde para poderlos investigar. Claro está, aquí, por ejemplo, hablando de Sigfrido Reyes, él obviamente defalcó totalmente el ITFA, y para nadie es un secreto, y por eso había que investigarlo y por otras más razones. Él fue también presidente de la Asamblea Legislativa mucho tiempo como diputado. Entonces, creo yo que esto también se maneja en temas coyunturales. Recordá que acá el tema se saca cuando conviene, ¿verdad? Entonces puede ser que también vaya por eso. Aquí han habido muchas cosas, y también para nadie es un secreto que de repente hay una noticia negativa que es opositora al gobierno, y lo que hace el gobierno es contrarrestar esa noticia con otro tipo de noticias positivas para ellos. En este caso puede ser, esto es un ejemplo, por ejemplo, cuando salió la lista Angels, pudieran haber dicho, ahorita vamos a agarrar al presidente Sánchez Serén, si no hubieran dicho tanto, ¿verdad?, que iban a empezar procesos de investigación contra él. Entonces creo que también el gobierno maneja los hilos y los tiempos en los que poder sacar estos temas que les puedan convenir a ellos.
Desde luego. Ahora también me encantaría preguntarte, siempre en la dinámica de qué es lo que está pasando con el gobierno. Me llama la atención unas declaraciones que mencionaba el ex embajador de El Salvador en Cuba, quien es Domingo Santa Cruz, que daba declaraciones sobre una posible financiación hacia un golpe de Estado futuro o hacia un magnicidio. Declaraciones bastante fuertes que las analizaremos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Diario El Salvador ha publicado unas declaraciones bastante fuertes de parte de Domingo Santa Cruz, quien fuera ex embajador de El Salvador en Cuba durante la gestión de Mauricio Funes. ¿Qué ha dicho? Menciona que Estados Unidos en efecto le da dinero a las ONGs con el fin de desestabilizar al gobierno, pero que además se está preparando un posible golpe de Estado o en efecto hasta un magnicidio, lo cual parecieran declaraciones demasiado fuertes. ¿Será que él podrá tener razón en esto? ¿O qué opinas? Esto volvemos al tema como el de las marchas, en la financiación que se da a ciertos grupos. Pasa lo mismo con este tema. Acá para nadie es un secreto que Estados Unidos, mediante su agencia de cooperación, que en este caso es USAID, financia muchas organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. Muchísimas. Bueno, de hecho, USAID es el fondo cooperante más fuerte en nuestro país que existe. De ahí hay otros como el COICA, el JICA, la GIZ, etcétera, ¿verdad? Son alemanes, de Corea, japoneses. Porque Alemania se ha retirado. Sí, bueno, momentáneamente, es algo temporal. Pero históricamente siempre han apoyado a la sociedad civil en nuestro país. A lo que quiero llegar es que creo que acá generalizar es un tema bien complejo. Ese es el problema, que acá ciertas declaraciones tienden a generalizar. O sea, esto es como cuando pasó lo del tema de las ONGs, que habían ciertas ONGs que habían recibido fondos del Estado, pero al final hicieron un tema mediático y se hablaba de todas las ONGs. O sea, para la gente, a cualquier gente que le preguntabas en la calle qué pensaba de ese tema, y la gente te decía tal cual que eran todas las ONGs de la sociedad civil que estaban en contra o que están en contra del Estado. Entonces, pasa lo mismo en esta situación. Yo no puedo decir que no hayan ciertas organizaciones de la sociedad civil que manejen una agenda establecida de parte del gobierno de Estados Unidos. Claro que las han de haber acá, porque obviamente reciben fondos cooperantes de ellos y tienen que al final hacer lo que ellos digan, si es su dinero, ¿verdad? Ahora bien, hay otras organizaciones también de la sociedad civil que yo he conocido como parte también y miembro de organizaciones juveniles que se han dedicado a trabajar durante la medida de estos fondos, se han ido destinando a proyectos específicos. Por ejemplo, yo formé parte hace muchos años de una organización llamada Jóvenes contra la Violencia, que se dedicaba a manejar temas de prevención de violencia y cultura de paz. Nosotros trabajamos con un proyecto de USAID, éramos parte de un proyecto grande de USAID, y obviamente trabajamos en torno al proyecto establecido que nosotros teníamos. A nosotros en ningún momento se nos vino a interponer una agenda o venir a decir trabajen o les vamos a dar este dinero, pero hagan esto. Nosotros nada más trabajamos para el proyecto que estábamos ejecutando. Entonces pasa lo mismo con muchas organizaciones más. Reciben fondos de agencias de cooperación internacional, pero no necesariamente las agencias de cooperación internacional les interponen el qué hacer a estas organizaciones. Insisto y recalco, habrán organizaciones, y lo digo así tal cual porque sí lo habrán, no conozco a ninguna, pero sí habrán organizaciones que son financiadas por cooperación internacional y que el fondo cooperante les indique el qué hacer. Pero no necesariamente, digamos, para ir a marchar. No, digamos, en este caso para una marcha posiblemente no,
puede ser que acá sean otros temas los que les interesa pero digamos, sí, a la agenda internacional. Ok, pero digamos sí para hacer proyectos en pro de la ciudadanía. Sí, claro, eso totalmente, en pro de la ciudadanía. Por eso te ponía el ejemplo de la organización en la que fui parte y del proyecto que ejecutábamos, que era de poder ayudar a muchos jóvenes de ciertos municipios de nuestro país, 10 para ser específicos. Entonces, eso es algo real, pues, pero que se hable en general de que todas, o que en este caso Estados Unidos, que están haciendo mención el ex embajador específicamente, que Estados Unidos financia todas las organizaciones de la sociedad civil y les interpone una agenda, qué establecer o qué hacer, eso es para mí delicado porque no se puede generalizar. Ahora bien, vamos con tocando otro punto que decía Domingo Santa Cruz. Un posible golpe de Estado. Sí, eso también es bien inviable. Lo sigo creyendo siempre que esto solo sirve para generar amarillismo en los medios de comunicación y crear como tendencia de cosas que hablar. Porque en estos momentos, ¿a quién se le ocurriría que alguien puede establecer un golpe de Estado? Si las únicas personas que lo pueden hacer es la Fuerza Armada y la Fuerza Armada está súper contenta con la presidencia. Para mí es algo inviable. Lo mismo que decir que se está planeando incluso un posible magnicidio. Sí, eso es todavía muchísimo más exagerado. Totalmente imprudente. Totalmente imprudente. Por eso te digo, creo yo, no conozco al ex embajador, no lo conozco. No sé si la intención de él es darse a conocer a través de estas palabras, crear un poco de relevancia popular dentro de redes sociales, pero sinceramente hay muchas cosas que uno puede decir en entrevista o en alguna nota que son bien imprudentes y que la verdad es que restan como mérito a lo que se dice y también resta validez, porque obviamente en nuestro país sabemos que es algo que no va a pasar. Por ahí leí un tuit también que hacía mención a sus palabras y decía, pero ¿cómo va a tener razón el ex embajador en cuanto a mencionar algo tan imprudente como un magnicidio o un golpe de Estado, si en Latinoamérica podemos ver que no ha pasado nada de eso? Decían, Ortega sigue en el poder, claro. Nicolás Maduro sigue en Venezuela, no les ha pasado nada. Entonces, Cuba también. Entonces, ¿cómo va a suceder algo? O sea, ya no estamos en el siglo XX. Ya no estamos en el siglo XX, eso es algo muy cierto lo que mencionas. Y como te digo, en pleno siglo XXI, donde tenés tantos recursos como para atacar a un Estado que no sea la vía del golpe de Estado, creo que es totalmente imprudente y fuera de lugar las palabras, a mi punto de vista. Ok, perfecto. Ahora vamos a analizar sobre cuáles deben ser las perspectivas de nación para el año 2022. Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Qué perspectivas debemos tener como nación para el año 2022? Que nos lo diga Adrián Cortés. Luis, gracias. Mira, en primer lugar, creo que ya estamos llegando al finalizar, ¿verdad?, de este programa, y te agradezco mucho por invitarme y hablar de todos estos temas de coyuntura que son importantes para nuestro país. Fíjate que yo lo decía en un bloque de esta entrevista, hacía mención que como salvadoreño uno lo que va a querer siempre es lo mejor para el gobierno en turno. Acá no se trata tanto solo de criticar, muchas cosas se estarán haciendo buenas, obviamente, pero al final ese es el trabajo del gobierno, hacer las cosas bien. O sea, uno no tiene que agradecer que el gobierno haga las cosas bien porque para eso fueron elegidos. Es su deber. Es su deber. Entonces, no hay que alegrarnos por eso, solo que hay que seguir pidiendo que se trabaje más y que se hagan las cosas bien.
históricamente nuestro país y nuestra sociedad y nuestra población ha sido demasiado vulnerable por gobiernos anteriores como para que gobiernos que vengan, no solo este, sino los venideros, sigan haciendo las cosas mal. Demasiadas cosas tenemos ya como para sacar de ahí experiencias vividas y decir, ok, si esto estuvo mal, ahora hacerlo bien, o tener por lo menos la voluntad de querer hacerlo. En ese sentido, todavía nos faltan 2 años, porque hasta el 2024 llega este gobierno. Nos faltan 2 años y medio todavía para que este gobierno culmine, y lo que obviamente uno como salvadoreño quiere es que el gobierno haga las cosas bien y haga las cosas en pro de que nuestro país siga desarrollándose de la mejor manera, de que la pobreza siga disminuyendo en nuestro país, de que la producción interna siga creciendo en nuestro país. Llegar a un punto en el que el país no tenga necesidad de traer o exportar o importar productos básicos de la canasta básica a nuestro país, sino que aquí mismo se produzcan y cubran todas las necesidades del pueblo salvadoreño. El tema de educación, como ya te mencionaba, es un tema que siempre hay que apostarle en nuestro país y tiene que ser siempre una vía para que el pueblo siga educándose de la mejor manera y tenga educación de calidad, que es lo más importante. En el tema de seguridad, un tema muy sonado en los últimos meses en nuestro país, siempre se tiene que seguir apostando, y obviamente el gobierno tiene que apostarle a estos temas para que la población de nuestro país sea lo menos posible vulnerada. Así que creo que el mensaje es eso, poder tener un gobierno que quiera y deba definitivamente hacer las cosas bien para nuestro país. Adrián Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, y sé que muy pronto te volveremos a tener por acá para seguir analizando estos temas tan importantes. Por favor, que estuvo muy bueno el programa, así que feliz noche para toda la gente que está viendo este programa. Desde luego, y a nuestros amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en una nueva semana, y como siempre, recuerda que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.